Bien, jóvenes, ¿ven bien la pizarra o para no acercarla más? Bien, buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar la clase. De todas maneras, después les voy a dar un tiempo para que le saquen foto a la pizarra, ¿ya? Lo que quiero saber es si me escuchan bien y si ven bien la pizarra. Sí, ingeniero, se ve bien. Se escucha igual. ¿Diga? Se ve bien, ¿no? Bueno, si hay alguna dificultad, me avisan para corregir. Bueno, entonces, en la clase anterior habíamos visto la ubicación de estos elementos en la tabla periódica. Le había indicado de que está, ¿no? Aquí todos estos que están de color celeste en el centro de la tabla periódica. En realidad no todos. Sería menos estas dos columnas. Menos estas dos columnas. Después todos estos otros acá están considerados como metales de transición. Le dije de que aquí hay tres series de transición externa y dos series de transición interna, que son estos elementos que están en estas filas de color morado, lila. Entonces, habíamos mencionado que el hierro era el principal elemento, metal, que es el hierro, porque es barato, es muy abundante y se encuentra en varias partes del mundo. Y es muy utilizado en la industria, en la metalmecánica, en la construcción, industria de herramientas, automóviles, etc. Pero no vamos a abarcar todo, sino dijimos que íbamos a abarcar esta primera serie, esta de acá, todo esto, la primera serie de transición externa. Eso es lo que vamos a estudiar, al hierro principalmente y a los metales que sirven, que se emplean para formar aleaciones con el hierro, ya sea para formar aleaciones o para recubrirlo, porque el hierro es susceptible a ser oxidado, sobre todo en un ambiente si es muy húmedo, si el aire contiene mucha sal, por ejemplo en los lugares cercanos a las playas, al mar, digamos, ¿no? El aire, la humedad tiene mucha sal, lo corroe al hierro. Entonces, el hierro hay que recubrirlo, para cierto uso se lo recubre, se hace un recubrimiento externo, como en el niquelado y el cromado. El níquel y el cromo se utilizan para eso, para recubrir el hierro y evitar que se oxide, que se corroa. O bien para formar aleaciones, por ejemplo, el níquel, el cromo, el cobalto, el manganeso inclusive, se utilizan para formar aleaciones, para fabricar o producir los diferentes tipos de acero inoxidable, entre ellos el acero inoxidable, que es uno de los materiales que más se utiliza actualmente, ¿no es cierto? Que más conocemos, sobre todo en la casa, ¿no? Muchos utensilios que hay en la casa son fabricados de algún tipo de acero inoxidable. En la próxima clase ustedes me van a decir cuántos tipos de acero inoxidable. Hay un manual del ingeniero mecánico, electromecánico, donde tiene tablas de los diferentes tipos de acero, codificados, por supuesto, ¿no? Bien, no vamos a entrar mucho en detalle porque eso corresponde a una ingeniería metalúrgica, ¿no? Entonces nosotros debemos conocer lo que tiene que conocer un ingeniero químico, ¿no? Lo que corresponde al pensum, a la materia de ingeniería química. Bueno, entonces, vamos a ver la primera serie de transición.
En esta primera serie de transición está el hierro. El hierro, que es el principal metal, el más importante, ¿no? Vamos a ver, el estado natural. El estado natural se puede extraer de minerales que contienen estos compuestos, ¿ya? El Mutún, por ejemplo, un lugar de Santa Cruz, frontera con Brasil, donde tenemos hierro en forma de una mezcla de óxidos. Se considera que es un óxido férrico, pero puede haber más de 2 óxidos, ¿ya? Entonces es una mezcla de óxidos lo que hay ahí. Óxido férrico y óxido ferroso férrico. Esta es una mezcla de óxido ferroso y óxido férrico. ¿Ya? Es un óxido mixto, este óxido férrico. Y hay otro material, otro mineral que es la siderita, que contiene carbonato de hierro. En realidad, si ustedes saben, la industria siderúrgica viene de acá, de la siderita, porque seguramente antiguamente se extraía a partir de esto, pero actualmente se ha dejado de producir porque es más barato producir de acá. Y además los yacimientos que contienen óxidos son mucho más abundantes. Como ya le decía el caso del Mutún, que ahorita es una reserva, la tercera reserva mundial o segunda reserva, que por cuestiones económicas ya vamos a hablar un poquito más adelante al respecto, ¿no es cierto? Mientras tanto, averigüen, usted lea. Hubo un proyecto que hace como unos 8 o 10 años, ¿no es cierto?, que se iba a implementar la industria siderúrgica ya por su área. Pero al final, como varios proyectos que ha hecho este gobierno, no han dado resultados. Porque siempre le digo, porque la parte política ha hecho prevalecer sobre la parte técnica, ¿ya? Técnica. Porque en la parte técnica no crean nomás que es ganar plata, también se considera la parte social. También se considera la parte social. La creación de fuentes de empleo, la construcción de puentes, construcción de hospitales para atender a la gente, construcción de escuelas para que vayan la gente, los trabajadores, porque la industria siderúrgica es grande, para que tengan lugar donde van a estudiar sus hijos, hospitales, carreteras, lugares comerciales, donde vayan, bueno, en fin, es una industria que diversifica el lugar de donde se implementa. Pero, bueno, estamos en Bolivia, ¿no? Ojalá su generación empiece a cambiar a Bolivia. Y no sé, ¿ustedes han leído Pueblo Enfermo? Yo no lo he leído bien, pero me parece que somos un pueblo enfermo. De Alcida Helguera, ¿no? Que somos un pueblo rico, pero parece que la gente que poblamos este lado del país, o todo el país, los bolivianos somos pobres. Bueno, después vamos a seguir comentando al respecto. Entonces, otro material del cual se puede extraer hierro es la pirita, sulfuro ferroso, pero no se considera mineral de hierro, ¿ya? No se considera, actualmente ni este ni este. Estos son los yacimientos que contienen esto, se consideran yacimientos a partir de los cuales se puede aplicar metalurgia para extraer el metal, el hierro. Aquí veamos. Este es un proceso un tanto antiguo que le voy a explicar, pero las reacciones básicas son las mismas, ¿ya? A veces varían las aplicaciones, pero los procesos, los principios químicos varían muy poco durante, bueno, mucho tiempo, inclusive décadas, sí, hasta el siglo, digamos, ¿no? A veces enseñanzas que hemos aprendido en el siglo pasado, en el siglo XVIII, XIX, se siguen aplicando principios químicos. Bueno, aquí tenemos un aparato, no un aparato, sino una construcción, podemos, porque es grande. A esta construcción se llama alto horno, u horno alto, si quieren ustedes. ¿Ya? Esto, un alto horno funciona los 365, 366 días del año, no para nunca hasta
durante el tiempo que dura el proyecto, puede ser 10, 15, 20 años, porque hacer arrancar esto gasta bastante energía. Entonces, no se puede estar parando, volviendo a arrancar, parando y así. No funciona así, porque si no se vuelve muy caro. El arranque es caro. Bueno, mira, es un alto horno que mide entre 20 de los más pequeños hasta 60 metros de altura. ¿Ya? 60 metros. Si usted lo divide entre 2.5, entre 3, van a ver, equivale a cuántos pisos de un edificio, cuántos pisos. Bueno, y la anchura tiene aproximadamente unos 10 metros de ancho. 10 metros de ancho. ¿No? A ver, vamos a ver, me parece que se ve muy... Voy a prender la luz, esperen un momento. Voy a prender luz. No sé por qué las pisadas se ven un poco opacas. Bueno. Espero que se vea mejor. Bueno, entonces, se llama un alto horno. Está fabricado de acero o de hierro, las paredes, pero recubierto de ladrillo refractario. El ladrillo refractario es el tipo de ladrillo que se utiliza para construir los hornos eléctricos. O la churrasquera, han visto, hay unos ladrillos ladrillo blanco, ¿no? Esos son ladrillos refractarios. Evita que la pérdida de calor, que el calor salga hacia afuera. O evitan que un 80-90% del calor permanezca aquí y no salga hacia afuera. Por supuesto, los aislantes no son, digamos así, absolutos, ¿no? Siempre hay alguna pérdida, pero es mínima. Bueno, entonces, el aislante. Entonces viene aquí la alimentación. Acá hay un sistema de tragante que se llama, es una especie de, ¿cómo le puedo decir? ¿Han visto estas grúas que utilizan ahora para hacer los edificios? Más o menos así, pero esto a una cierta altura se va alimentando. Se llama alimentación. Por acá. Una vez se derrama esto, hay un cierre para evitar que el dióxido salga por ahí. Bueno, la alimentación está constituida por óxido de hierro, que es el mineral de hierro, que es un óxido. Estamos suponiendo que es un óxido. El carbono, que es el reductor, y el carbonato de calcio, que es el formador de escoria. El formador de escoria es para separar algunos compuestos, sobre todo silicios, silicatos. El silicio, sobre todo en forma de silicato de calcio, que eso perjudica, digamos, si queda en la estructura del hierro, del metal, le quita algunas propiedades mecánicas. Entonces, se separa el silicio. Inclusive hay otros compuestos como el fósforo que también perjudican, digamos, no son buenos para un hierro que puede ser utilizado en fabricación, ¿no? Bueno, entonces, la alimentación por ahí, y aquí fíjese, ya está unos 700 grados centígrados, más acá. Bueno, aquí en la base se alcanza aproximadamente 1450 o 1460 grados centígrados. ¿Por qué? Porque tiene que estar superior, esta temperatura tiene que ser superior al punto de fusión del hierro, que son 1450 y tanto, como ustedes van a ver en su tabla. Entonces tiene que ser más para que toda la masa permanezca fundida. La masa ahí tiene que permanecer fundida. Porque si no, no, permítame, voy a ingresar a uno de sus compañeros. Bueno, no lo veo el puntero. Ya. Entonces, tiene que estar. Porque aquí, por acá, por la base del horno, salen dos
por diferencia de densidad. Sale la escoria y sale el hierro fundido. Ambos salen por la parte sur. Como tienen diferentes densidades, se separan, forman como dos corrientes, una encima de la otra. Entonces ahí se separa. Es una separación un tanto, no es una separación muy fina, digamos, sino una separación un poco grosera, ¿ya? Entonces, pero se separa. Ahora, ¿qué otro fenómeno ocurre acá? Ocurren reacciones químicas aquí adentro, ¿no? Ahora, ¿qué otro componente? Aquí fíjense, hay un tubo que rodea al torno. Por estos tubos se inyecta aire caliente. Se inyecta aire caliente aproximadamente a 600 grados centígrados. Se inyecta, entonces viene por acá, lleva oxígeno, el oxígeno reacciona con el carbono. Ahorita vamos a ver enseguida las reacciones más acá. Reacciona con el carbono, forma monóxido, ese monóxido reacciona. Aquí están las reacciones, enseguida le voy a mostrar. Y finalmente sale por acá. Sale el monóxido y se lo recircula. Otra vez entra a la corriente de aire. Esta corriente de aire se mezcla con este monóxido y otra vez ingresa acá. ¿Ya? Bueno, entonces aquí tenemos dos. La escoria, que se puede utilizar como aislante, para mezclar con el concreto, con el cemento, para fabricar concreto. Inclusive se utiliza para hacer piso, o si no para pavimento, para mezclarlo con el cemento y hacer pavimento rígido, para carretera, para camino. Para eso se utiliza la escoria. Bueno, entonces continuamos. Entonces aquí tenemos entonces el hierro fundido que va a la lingotera que le llaman para fabricar los lingotes, o bien directamente van a las acerías. Así fundido se lo lleva a las acerías, donde se fabrica el acero, la lámina, los tubos, en fin, toda la variedad de formas que se le da al acero, ¿no? Al hierro. El hierro fundido impuro tiene cierta impureza. Impureza de silicio, como hemos visto acá, vamos a ver si el carbono, cierta parte del carbono que viene de acá, a veces queda incorporado. Y fósforo también, ¿ya? Silicio, carbono y fósforo son las impurezas que no son metálicas, son impurezas no metálicas, como el caso del silicio, que es el que de mayor proporción. Bueno, vamos a ver algunas las reacciones que ocurren aquí, en el seno del horno. Vamos a ver las reacciones que ocurren acá. La primera reacción acá, cuando se alimenta esto, reacciona con el aire acá, formando el monóxido. Este monóxido actúa como un reductor. Es un reductor. ¿Ya? Ahí, el monóxido es el reductor. Entonces, esta es una reacción. El monóxido actúa como reductor y reduce no solamente a este óxido, a todos los óxidos lo reduce a hierro. Este hierro tiene impurezas, tales como silicio, carbono y fósforo, lo que vimos acá, ¿no? Estas serían las impurezas. Y el manganeso también, pero el manganeso se considera una impureza beneficiosa, porque le imparte cierta característica como dureza, le hace, lo protege mejor contra la corrosión, etc. Bueno, entonces aquí tenemos el hierro. Acá hay una relación entre el monóxido y el dióxido. Entre este monóxido y este dióxido, la relación tiene que ser alta. Es decir, que tiene que haber mucho más de esto que de esto.
porque en realidad este es el reductor. Ese es el reductor. El dióxido no es reductor. El dióxido no. Entonces, se necesita que la cantidad, la proporción, el porcentaje de monóxido sea alto. Alto. Bueno, otras reacciones. El carbonato de calcio que ingresa por acá, carbonato de calcio, a 800 grados centígrados por acá, se descompone en óxido más dióxido. Entonces por acá va a salir una corriente de monóxido y de dióxido. Este óxido con la impureza del silicio, en este caso dióxido de silicio, forma el silicato de calcio, que viene a ser la escoria. Bueno, pues la escoria puede ser más compleja, pero este es el principal componente, que sale como acá, ¿no? Aquí sale la escoria. Bueno, entonces continuemos. Hay otras reacciones secundarias. Por ejemplo, el carbono que viene por acá también reacciona con el dióxido. Este es un reductor, este es un oxidante. Y esta reacción es beneficiosa. ¿Por qué? Porque lo convierte en monóxido. Como sabemos, el monóxido es el reductor de la reacción. Entonces, es beneficiosa. Con el dióxido de silicio, el carbono reacciona y libera silicio. Este silicio, como vimos anteriormente, es una impureza del hierro, ¿no? Es una impureza del hierro, como hemos visto acá. Aquí. La impureza del silicio, carbono, fósforo. Bien, es una impureza entonces. Propiedades. Hablemos de las propiedades del hierro. Es un metal cuando está recientemente pulido, cuando está recientemente lijado, ¿no? Cuando no ha habido una acción de los agentes atmosféricos, tiene un color plateado, un aspecto brillante plateado. Su punto de fusión es 1525, es relativamente alto. Se magnetiza con la corriente eléctrica. Esto significa corriente eléctrica. Se magnetiza con la corriente eléctrica. Algunas otras reacciones que vamos a ver. El hierro reacciona, por ejemplo, con el oxígeno del aire, u oxígeno puro también puede ser mejor, con los halógenos y con el nitrógeno, azufre y el carbono. Con 1, 2, 3, 4, 5. Con 5 de esos compuestos o elementos puede reaccionar el hierro. La reacción aumenta cuando aumenta la temperatura. Cuando aumenta la temperatura, le damos calor al sistema y cuando hay humedad. Esos son dos factores que aumentan la velocidad de la reacción, ¿ya? La temperatura, la humedad y también a veces la presencia de sal. La sal es corrosiva para los metales por cuestiones electrolíticas. Eso lo van a ver ustedes en electroquímica. Veamos otras propiedades que acá. Cuando el hierro está, digamos así, en forma de, ¿no? En forma de bloque, digamos, ¿no? Aquí en la superficie se forma herrumbre. La herrumbre es una forma de óxido. Puede ser óxido hidratado u óxido, pero básicamente es un óxido que se forma aquí, en la superficie. Y a veces ese óxido no solamente se forma en la superficie, sino también que penetra hasta una cierta profundidad del bloque, ¿no? Por eso cualquier metal, incluyendo el hierro, cuando se lo va a recubrir, se lo va a trabajar, se lo pule, ¿no? Se lo lija, se lo raspa, se lo pule. Inclusive hay pulidoras así para pulir grandes cantidades, láminas muy grandes que son arena. Se lanza un chorro de arena sobre la lámina grande y se lo limpia, queda limpio. Bueno, entonces
Algunas reacciones aquí vemos que el hierro cuando puede reaccionar con el vapor de agua, esto significa vapor, con el vapor de agua, formando el óxido férrico y desprendiendo hidrógeno. O sea, cuando hay agua, bastante agua o vapor, la reacción es más rápida. La reacción con ácidos. La reacción con ácidos. Vemos aquí, reacciona fácilmente con ácidos. Por ejemplo, reacciona con el ácido clorhídrico, con el ácido sulfúrico, formando las respectivas sales. Aquí cloruro ferroso y aquí sulfato ferroso. Con el ácido nítrico, pese que es un ácido fuerte, reacciona muy parcialmente, es decir, lo pasiva. Este fenómeno de la pasivación consiste en que cuando reacciona este con este, forma una delgadísima capa de un compuesto, en este caso un óxido, que evita la ulterior o posterior reacción del aire con el resto del hierro. O sea, lo protege de alguna manera, ¿no? Lo protege. Entonces, lo pasiva. A eso se llama pasivación porque ya la reacción ya no continúa. O sea, en otras palabras, no lo disuelve completamente, no lo ataca completamente, sino su ataque solamente alcanza la superficie exterior. Aquí vamos a ver algunos compuestos del hierro. Bueno, aquí tenemos algunos compuestos. Por ejemplo, los óxidos, el óxido férrico, los compuestos del hierro 3, compuestos férricos. Se puede obtener de composición térmica del sulfato ferroso, se forma el óxido férrico. El hidróxido, ¿cómo se forma? Se lo precipita cuando una sal soluble, como un sulfato, cloruro de hierro, inclusive un sulfato de hierro, se le agregamos un álcali fuerte como hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, precipita el hierro en forma de hidróxido férrico. Este es un precipitado, esta flecha hacia abajo significa precipitado, de color herrumbre, es decir, un color café oscuro, ¿no? El sulfato de hierro 3 se obtiene mediante la reacción directa de gránulo de hierro o laminilla o, bueno, partículas, no polvo, digamos, pero partículas pequeñas, con ácido sulfúrico acuoso o una solución acuosa de ácido sulfúrico, se forma el sulfato férrico y desprende hidrógeno. Aquí hay algo que este sulfato férrico, como este es acuoso, tiene agua, esta reacción ocurre en medio acuoso. Cuando cristaliza, toma 9 moléculas de agua. Este es un sólido. Este está en solución acuosa, en cambio este es un sólido. Está cristalizado. A partir de esto, de este se pueden fabricar, se pueden elaborar los alumbres de hierro. Por ejemplo, esta palabra ya la conocen ustedes, el alumbre. Hemos visto en el caso de los halógenos, pero no del aluminio, el alumbre de hierro. Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un sulfato doble de hierro y amonio, ¿no? También puede ser de cromo, bueno, vamos a ver enseguida, los alumbres. Este es un alumbre el más común, alumbre de hierro y amonio. Es un sulfato doble, fíjense aquí que tiene dos, ¿no? Acá tiene dos. Es un sulfato doble, sulfato de hierro y sulfato de amonio, con 12 moléculas de agua. Bueno, esa sería la primera parte. Sáquenle foto. A ver, voy a mover ahí para que le saquen la parte de arriba. Y luego lo voy a bajar para que le saquen la foto de abajo. Bien, lo voy a inclinar.
Bien, voy a cambiar de pizarra, bueno, eso. Pueden sacarle foto ahí. Tiempo llegar a otra. Hay una forma de medir eso y en base a eso se determina, se confirma en qué forma se encuentra el elemento o el metal en esa solución acuosa. Bueno, eso como le digo lo van a ver en físico-química o en electroquímica. El sulfuro ferroso este está en la naturaleza, pero se puede fabricar en laboratorio también. ¿Cómo se hace esto? Se calienta hierro en polvo con azufre. Como el azufre es un reductor, entonces no hay problema de explosión o algo. Porque generalmente los hierros, los metales, cuando están en forma de polvo muy fino, en presencia de oxígeno y de temperatura, se tornan explosivos porque toman violentamente el oxígeno del aire o el oxígeno si está puro. Entonces acá forma el sulfuro ferroso que tiene varias moléculas de azufre, por eso le escrito así M, porque no tiene una fórmula definida. Puede ser 1, 2, 3, 4, hasta 8 átomos de azufre puede contener el sulfuro, pero no tiene mayor significancia para las reacciones. El sulfuro ferroso, esta reacción, ustedes la van a ver en la obtención del sulfuro de hidrógeno, que es uno de los laboratorios de obtención del sulfuro de hidrógeno. Entonces, ¿cómo van a obtener en laboratorio el sulfuro de hidrógeno? Lo van a obtener de esta manera. El sulfuro ferroso, que es una sal bastante barata, ¿ya? Se le agrega a un Erlenmeyer y se hace gotear ácido clorhídrico diluido, se forma esto y se obtiene el sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno tiene características especiales, tiene un color nauseabundo, huele a huevo podrido, a huevo güero que decimos acá en Santa Cruz, ¿no? A huevo, o sea, en otras palabras, el huevo tiene azufre, y el azufre bueno, hay reacciones químicas orgánicas ahí, reacciona con el hidrógeno de la proteína o de otro componente orgánico y forma el sulfuro de hidrógeno. Por eso el olor característico a huevo podrido se dice el sulfuro de hidrógeno. Además, que el sulfuro de hidrógeno es tóxico. Pero a cierta concentración el olor es insoportable, pues que, bueno, antes de morir uno sale a disparar ahí, ¿no? Porque no, el olor no se puede soportar. Otros componentes que tenemos el carbonato. Esto se encuentra en la naturaleza en forma de un mineral que se llama siderita. Pero también lo podemos tener en laboratorio. Una sal como cloruro ferroso la hacemos reaccionar con carbonato de sodio y precipita carbonato de hierro. Esto significa que precipita la línea hacia abajo. O bien se pone sólido también. Bueno, esos serían los compuestos más importantes del hierro. O sea, el hierro, el sulfato ferroso es el más importante en la industria y el sulfuro de hierro en el laboratorio. Veamos el manganeso. El manganeso como metal puro no tiene muchas aplicaciones. Primero porque se encuentra en mucho menor proporción que el hierro. Pero, sin embargo, nunca se lo separa totalmente del hierro, porque como le di al comienzo, le imparte este manganeso le imparte ciertas propiedades al hierro. Por ejemplo, le da más dureza, más tenacidad,
para ciertas aplicaciones y también le da resistencia a la corrosión. Entonces, de ese punto de vista, es un metal que aumenta algunas propiedades deseables en el hierro. Bueno, aquí tenemos algunas reacciones. El dióxido de manganeso, generalmente el hierro, el manganeso se encuentra así. Perdón, así. Así y así. No recuerdo cuál es la Haussmannita, una vez que la Haussmannita. Pero no se obtiene directamente de este acá. No se lo obtiene directamente acá. Este se lo transforma a este. A un óxido manganoso, mangánico, ¿verdad? Sí. A este óxido se lo transforma este. ¿Ya? Porque este es un poco más difícil de manejar. Libera más rápido el oxígeno y puede ser explosivo. Se lo transforma en este. Y este recién por aluminotermia, este es un proceso aluminotérmico, donde está el aluminio, ¿no es cierto? Aluminio en polvo. Este aluminio lo que hace es quitarle al manganeso. Este aluminio reacciona y le quita el manganeso, o perdón, le quita el oxígeno, no el manganeso. Lo reemplaza al manganeso, ¿no? Le quita el oxígeno y forma el óxido y queda libre el manganeso. Esta es la obtención del manganeso por método de la aluminotermia. Algunas propiedades del manganeso. Su punto de fusión es más bajo que el del hierro, 1500, el del hierro es 1200. Su densidad es un poquito más liviana, 7.21. Es duro, quebradizo. Fíjense que no reacciona con el aire. Por eso es que casi no se lo separa totalmente del hierro. Es medianamente reactivo. Algunas reacciones del hierro lo vemos acá. Reacciona con el oxígeno, con el nitrógeno, con el cloro, con el azufre. La temperatura, el calor, aumenta la velocidad de la reacción, formando, si esto forma un óxido, si esto forma un nitruro, un cloruro, un sulfuro, ¿no? Y libera hidrógeno. Libera hidrógeno. Esta es una flecha hacia arriba. Forma el compuesto, puede ser un óxido, un nitruro, un cloruro, un sulfuro, ¿no? Forma un compuesto y libera hidrógeno. Bien, vamos a ver algunos otros. Pueden sacarle foto ahí, voy a cambiar de pizarra. Esta es la última parte, ahí terminamos. El viernes vamos a avanzar otros metales, como el níquel, el cobalto, el cromo. Y el siguiente lunes terminaríamos la materia y empezaríamos a tomar los exámenes. Le dije que le iba a dar otro control de lectura. Bien, entonces, las sales, vamos a continuar con el manganeso. El manganeso también reacciona con ácidos para formar las sales respectivas. Con ácido clorhídrico forma el cloruro manganeso. Con el ácido sulfúrico forma el sulfato de manganeso. En ambas reacciones hay desprendimiento de hidrógeno. O sea que no es anfótero como el aluminio, sino reacciona con los ácidos, pero no reacciona con las bases. Los usos que tiene el manganeso, dice, es poco usos porque es quebradizo. Pero, como le dije anteriormente, forma aleaciones con el hierro. El manganeso le confiere dureza, tenacidad
y resistencia al ataque químico. Hay una aleación de manganeso que se llama ferromanganato y tiene 80% de manganeso y 20% de hierro. El ferromanganato. Bueno, esto compuesto del manganeso y el otro tema lo vamos a ver el próximo viernes. Hoy día no sé si van a pasar al laboratorio, no se ha comunicado conmigo la auxiliar. Cuando pasen a las 2 de la tarde del laboratorio me avisan para que la clase teórica la pasemos más tarde, a las 4, 4:30. Bueno, pueden sacarle foto también a esto acá. Así lo tienen como un resumen. Y enseguida van a levantar su mano para que yo... los registre su asistencia. Un momentito, enseguida voy a entrar a la galería. Ahora sí, un ratito.